Bueno, Muy entonces bien. hoy tenemos con nosotros a Amparo Ortega, quien es AME del, del Foro Psicoanalítico Mare Nostrum, que tiene su sede en la ciudad de Tarragona, en Cataluña, España. Amparo, como ustedes ven allí, pues ella se coloca su nombre Desamparados, ¿no? El correo, el electrónico es también Desamparado y el trabajo lo firmó con Desamparados. Entonces, bueno, eso por supuesto que tendrá un peso para ella, pero uno que lo lee, también para uno es un significante. Uno no puede evitar. Si eso tiene un peso para uno, eso también tiene un peso para uno. Claro, como somos analistas, también nos puede hacer recordar el desamparo del paciente o la paciente desesperada o desesperado que acabamos de ver y su desamparo original. Entonces, bueno, en Y el fin. desamparo propio, Pedro Pablo. Y bueno, es el que ya dije antes, que somos sujetos y que no podemos evitar sentir el propio desamparo, porque son significantes. Por favor, silencien los micrófonos menos Amparo. Este, mm, siempre doy una pequeña referencia a Amparo, pues más allá de la presentación formal, que yo no le paro mucho, más allá pues de la ubicación pues en la escuela. Em, yo conocí a Amparo en el 2000. Yo llegué a España en 2018, creo que fue a finales del 2018 que hice 2 años. Participé pues en el seminario de textos y casos clínicos del Foro Mare Nostrum. Y entonces, bueno, allá participaba pues como miembro Amparo. Hola, Tony. Este, mm, eh, bueno, entonces allí pues conocí a ella, pues a otros miembros pues del Fórum Mare Nostrum. Recuerdo que era un ambiente muy agradable, que había en el foro. Se invitaban, aparte pues de invitados, pues de los participantes propios, cada año pues había un invitado, creo que uno, tú me corriges cualquier error, Amparo. Ujú. Había un invitado, a menudo era, por ejemplo, de Francia y era en francés, pero Manel Rebollo, pues que maneja muy bien el francés, pues él hacía la traducción y eso, pues entonces, bueno, eso lo recuerdo pues ese ambiente agradable que había, pues que nadie estaba corrigiendo a otros, nadie cometía la grosería de estar criticando a los demás, pues eso no ocurría, pues un ambiente agradable, no que no hubiera disensión a veces, no se estaba de acuerdo con alguien, pero pues todo era pues realmente agradable, pues siempre me hace recordar las palabras de Miriam Piño, es una colega de Sao Paulo que estuvo aquí pues hace un par de sesiones atrás, Amparo, pues y que resaltó pues el ambiente tan respetuoso y tan agradable que había pues en nuestro seminario. Entonces, bueno, de entrada, pues muchísimas gracias, Amparo, por estar aquí. Entonces, me encantó tu texto, entonces, pues quiero que encantes a todos. Entonces, adelante, Amparo. Muy bien. Bueno, el título que... ¿Me escucháis bien? Perfecto. El título que pensé en su momento fue Recorridos analíticos versus hacer un análisis. En su momento me pregunté el porqué de este título. Amparito, Amparo, Sí, puedes tener un accidente si sigues a esa velocidad. Hay un límite de velocidad en las autopistas españolas, así que ten cuidado porque te van a multar. vale, despacito. Bueno, en su momento me pregunté el porqué de este título. Me atrevería a decir que responde a una elaboración pendiente acerca de las diversas experiencias analíticas realizadas, que pretende contraponer las dos opciones propuestas como dos versiones diferenciadas de un mismo trayecto. Se pueden dar experiencias de análisis interrumpidas o inconclusas, lo que seguramente en cada etapa permitió ciertos logros terapéuticos. Pero adentrarse en la invención de un dispositivo que alcanza a lo real
es la que nos posiciona ante un recorrido calificable como científico y lógico, no orientado por los ideales, sino por lo real de la estructura. Y hago referencia a Colle Soler en finales del análisis. La referencia etimológica de recorrer es latina. El prefijo re denota repetición, detrás de, hacia atrás, y también intensificación, indicando oposición, resistencia o negación. Clásicamente expresaba la acción de transitar, caminar o atravesar un espacio en toda su extensión, longitud o distancia. De forma similar, recorrido se definía por ir por toda la extensión de un lugar a lo largo de una distancia, o bien pasar la mirada de una parte a otra de algo. Al subrayar la expresión toda, surge la pregunta de si, ante la interrupción de un análisis, esta situación quedaría condicionada como un fracaso. En el capítulo Rupturas de vínculo analítico, Colle Soler plantea que al retomar un análisis, este continúa a partir del punto donde había llegado en la dimensión significante. Precisa que no existiendo una cura tipo, existen 4 tipos de interrupciones que coinciden con los términos y lugares del discurso analítico, según la posición que ocupó el analista. Otras maneras de nombrar un recorrido sería la acción y efecto de recorrer alguien o algo, un espacio en los 3 tiempos verbales, pasado, presente y futuro, implicando variables de espacio y de un tiempo que ha de ser lógico. Este término tiene también acepciones en física, estadística, matemática y computación. Son sinónimos de recorrido, camino, viaje, jornada, trayecto, ruta, itinerario prefijado. Y otras acepciones curiosas como acción de reparar o arreglar lo estropeado, y dar un recorrido a alguien sería hacerle objeto de una reprensión o corrección por alguna falta. El término recorrido se utiliza habitualmente para definir el trabajo analítico realizado. Se puede diferenciar lo que es un recorrido con posibles efectos terapéuticos de lo que es hacer un análisis. ¿Y a qué llamamos hacer un análisis? ¿Qué precisaré entonces sobre lo que es un recorrido analítico? Siendo que nada nos garantiza previamente ese proceso analítico, ese recorrido, al punto de no poder saber con anterioridad si la elección ejercida será la que, en la dinámica de la transferencia producida, con el correspondiente establecimiento del sujeto supuesto saber, con el trabajo de desciframiento. Más pausada, Vale, perdóname que vale, insista, es para disfrutar más de tu acuerdo, de acuerdo. lectura. A ver, con el trabajo de desciframiento y el correlato de la interpretación de como resultado la experiencia de algo que merezca la calificación de haber hecho un análisis. Distinguimos entonces la detención del análisis del fin de análisis. Colle Soler, el fin y las finalidades del análisis. Se empieza con el amor del saber y el deseo del saber, que sitúa la transferencia, para llegar al deseo de saber. Un camino que va de la espera y la elaboración de afectos positivos a la decepción y al horror al saber, la castración y el síntoma. El objeto del deseo de saber es lo real que da horror, es decir, las consecuencias reales del saber inconsciente sobre el goce. Ya en el acta de fundación, Lacan plantea que se es didacta por haber hecho uno o varios psicoanálisis. La cuestión sería si han demostrado ser didácticos, teniendo en cuenta que el psicoanálisis se constituye como didáctico por el querer del sujeto, quien ha de ser advertido de que el análisis pondrá en duda ese querer, en la medida que se acerca al deseo que encubre. Lacan, en el capítulo 18 del seminario 11 de los 4 conceptos, dijo que la función del psicoanalista requiere de la confianza de un sujeto, por las vías de una cierta técnica, que para la formación de los analistas hacen falta criterios y sobra la simulación. El psicoanalista no es Dios para el paciente y no puede representar el saber absoluto. Si hay transferencia, hay deseo, pero la transferencia formulada como demanda se instala desde donde cada uno se ubica
apuntando hacia el analista supuesto al saber en el punto de encuentro con el deseo inconsciente. Este sería un recorrido que iría de la alienación al deseo del otro a la separación por el objeto. Una interpretación significativa, no fallida, dirigida al sinsentido significante, donde lo esencial sería ver más allá de la significación, a qué significante, sin sentido, irreductible y traumático está sometido como sujeto. El sujeto es supuesto saber solo por ser sujeto de deseo, donde el amor transferencial, en su efecto de engaño, muestra el encuentro del deseo del paciente con el deseo del analista. Y cómo resolverlo sería cuestión de la ética del análisis. En la primera versión de la proposición del 9 de octubre de 1987 sobre el psicoanalista de la escuela, he localizado dos frases a contemplar. Sabemos que no hay agalma que aquel que quiera su posesión pueda obtener. Y otra más compleja. La lógica del analista es el agalma que se integra al fantasma radical que el psicoanalizante construye. Además, he encontrado dos significantes destacados que a su vez me afectaron por diferir del marco patrón establecido en las relaciones del grupo foro, como son la amenaza de quedar excluida de la agrupación de foros nacionales y la de estar suspendida de la admisión a un foro concreto. Cosas de la repetición en la política de los grupos psicoanalíticos. Decir que si el acto se mide por sus consecuencias y a pesar del alto precio pagado en salud, desde allí pude llegar hasta hoy. ¿Cómo pensar el final de la partida? En las sucesivas fórmulas que propuso Lacan para el final. Desde la proposición donde expresa que el deseo del psicoanalista es la enunciación de su agalma, operando solo en el lugar de la X, Aela Tolonda ha dicho, deducíamos que un análisis terminaba al hacer el sujeto el duelo del objeto A y al asegurarse de saber los imposibles que impone el lenguaje a nivel del sexo, del sentido y de la significación. Un final en función de lo que hay de real en lo simbólico y su correspondiente efecto de negativización, siendo los afectos un efecto de lo real. A partir del seminario 20 aún, pasando por el seminario 22 RSI, lo real inscrito en el nudo Borromeo es un real fuera de lo simbólico, implicando un fuera de sentido, hasta llegar al prefacio, la edición inglesa del seminario 11, donde la satisfacción cambia. La fase final del análisis deja de estar impregnada de un afecto de pérdida consecuente a esa separación. El inconsciente, además de efectos de castración, se abordará como saber gozado, como goce del significante. El analizante incrédulo, que se balanceaba entre la satisfacción ligada al recorrido de la verdad y la satisfacción ligada a la incredulidad ante lo real, concluirá en un resultado que será una satisfacción particular e incualificable, que no se puede decir, solo se experimenta. Así, el fin es un cambio de goce. Quiero señalar que las responsabilidades adquiridas en las instancias producen como efecto tomar mayor consciencia de la incidencia de las propuestas de trabajo de la escuela, tanto a nivel local como internacional, y que éstas apuntan hacia el pase como el hito lacaniano, como el punto central de su aportación a las investigaciones, teorías y práctica freudiana. El pase es una construcción formalizada que Lacan nos legó para no seguir manteniendo un procedimiento anquilosado y jerárquico cuya finalidad, especialmente por su duración temporal de 3 años, no es ser reconocido entre los pares ni un proceso para pertenecer a la élite. Más bien, se trata de cuestionar, de poner en juego el deseo de pensar el psicoanálisis. Es la propuesta de un procedimiento que se dispone para nombrar a algunos que puedan dar cuenta del recorrido de su experiencia analítica. Como resultado, se aprecia en los textos por ellos elaborados que hay una nueva posición que conduce a la puesta al trabajo para poner en cuestión el funcionamiento de la escuela, para a partir de su propia experiencia
aportar nuevas elaboraciones a la teoría psicoanalítica y, como consecuencia, conducir a la actualización de los principios directivos. Estas reflexiones me surgen a raíz de lo que nos atañe y nos ocupa en los últimos tiempos, pero me sugieren otras cuestiones, pues aunque el andamiaje de todo lo que se refiere al pase parece bastante armado en el plano burocrático, nos queda menos clara la motivación que lleva a cada uno de los pasantes a solicitar el pase. De hecho, la escucha en el cartel del pase permite diferenciar cuando esa motivación está o no en la línea de dar cuenta de lo que se ha extraído de la experiencia analítica, de los afectos de fin y de los efectos en la práctica analítica. En este punto, me gustaría haceros partícipes de la idea que desarrollé con respecto a la pregunta que Luis Izkovic planteó dentro del espacio escuela del Foro de Madrid, donde intervino el 14 de marzo con un título, La encrucijada del fin de análisis, se supone. Desde ahí y con antelación propuso responder a una adivinanza, una cuestión que invitaba a trabajar la referencia que nos daba en el seminario 19 o peor. Capítulo 16, página 219. En el párrafo superior, Lacan se refiere a un cuadro de Jerónimo el Bosco, el prestidigitador, y la pregunta era la siguiente. Gracias, Pablo. ¿Qué relación tiene ese cuadro con la aporía del testimonio? Y esta es la respuesta que discretamente reservé por respeto a los colegas del Foro de Madrid. El prestidigitador sería el pasante, mostrando sus logros y capacidades. La perla que muestra en su mano derecha sería el objeto A, su modo de goce. Y la lechuza que porta en un cesto de la mano izquierda sería el saber obtenido y a la vez resguardado. El perro, en posición solemne a la vez que firme, que queda oculto tras el mostrador, al margen del protagonismo de la escena, sería su analista, porque su figura se ha reducido por la caída de la transferencia y ha devenido al papel de bufón. Mejor que se disponga a la risa, porque la alternativa es pasar por el aro, convertido en objeto de feria. El ingenuo sería el pasador. Justo a esa cualidad hace referencia Lacan cuando se pregunta si puede darse a la ingenuidad que el psicoanálisis muestra en su fin el rango de garantía en el paso al deseo de ser psicoanalista. Una figura a quien en el cuadro parece que le hacen creer que hay algo en juego y quien deja salir por su boca, sapos, los significantes del otro. El pasador tiene la llave colgando del cinto, pero no sabe de qué llave se trata ni qué puede abrir. El personaje que le tiene cogido por la bolsa el dinero o algo le sustrae sería el AME que le ha nombrado y que hace como que no está o que no interviene, pero está ahí y tiene su responsabilidad. Los que miran, decía un comentario artístico que con ironía, podría ser el cartel del pase, dispuestos a valorar el resultado del procedimiento y o el coro general de los miembros de escuela y de los foros, que esperan recoger las elaboraciones que de ahí salgan. El niño, que quiere saber y cuyo instrumento parece un doble espejo, que sirve para intentar ver las cosas que no alcanza y que pasan más arriba, al buscar solo encontrará el espejismo de la verdad. Podría ser parte de una metáfora de la infancia de todos los personajes, o también de los analizantes, porque todos ellos lo son o deberían serlo. Y lo más importante, el escenario, la mesa, donde solo hay dos cubiletes iguales y uno diferente, dos bolas sueltas y una encima del cubilete, una varita mágica y un sapo. De lo expuesto nada está planteado como se esperaría. No se sabe cómo será el desenlace, porque lo que se percibe difiere de lo que debería ser en ese juego, lo que nos evoca la alusión de la diferencia poética entre lo que se espera y lo que se oye o escucha. El prestidigitador enseña una bola más grande, reclama la atención para algo que no está resuelto. La sospecha del engaño recae sobre la verdad mentirosa. Tampoco en el testimonio sabemos qué habrá como salida de lo que recojan los pasadores del pasante, cuando se les oiga, escuche, por parte de los miembros del cartel del pase. Me resuena la frase, se me pasó el tiempo del pase,
En cualquier caso, la hago propia, para centrar el trabajo en el análisis. En este sentido, y por último, me parece oportuno compartir con este auditorio el producto que surgió circunstancialmente en formato escrito durante una de mis recientes convalecencias. Estimados colegas de la IF, me permito recomendaros el visionado de una película española reciente, Sirat. Para aclarar la referencia del título, el Sirat o Al-Sirat, en el Islam es un puente metafórico y físico que cruza sobre el infierno. El día de la resurrección, todas las almas pasarán por él para llegar al paraíso. Es descrito como más fino que un cabello y más afilado que una espada. En función de sus obras y creencias en la vida, cada uno lo cruza de un modo, ya sea rápido como un relámpago, caminando o cayendo al infierno. La candidatura de Sirat fue seleccionada para presentarse a varios premios cinematográficos nacionales e internacionales. Ganó el premio del jurado en Cannes, no ganó en los Globos de Oro y tampoco lo hizo como mejor película extranjera de los Oscar. Sin embargo, su argumento dejará en muchos una profunda impresión. Y aunque seguir las primeras escenas cuesta un poco, todo adquiere otra dimensión cuando empiezas a intuir que se trata de la condensación de una metáfora de la vida y de la muerte. Con posterioridad he cotejado que algunos retazos de los enunciados del inicio de la Carta para la Causa Freudiana, de octubre del 80, resuenan en esta descripción visual. Elaborar el inconsciente, como se hace en el análisis, no es más que producir su agujero, lo que parece confluir con la muerte, identificada con el sol por no poder mirarla de frente, un acto donde cada uno está solo. Me pregunto si la trama de este film podría servirnos para pensar una metáfora del análisis, desde su planteamiento del inicio hasta un posible final. Son varias las identificaciones que se nos abren en su visión. El mensaje que ofrece el contenido de las imágenes es tan crudo que ni siquiera es a descifrar, porque nos pone en la línea de encontrarnos de frente en una búsqueda desesperada de lo que creemos haber perdido, para experimentar en el trayecto de ese viaje emprendido todavía más pérdidas si cabe, teniendo que asumirlas sin más capacidad de la que se dispone, con negación, con rabia, con resignación, pero sin ver la salida, salvo que alguien, un símil de sujeto supuesto saber, algunos de quienes en un principio podrías haber desconfiado, te recojan, te acepten, te dejes llevar, te orientes, para finalmente participar en la ruta como uno más. Y siendo precisamente cada uno de ellos a quienes acudiste en medio del desierto y en quienes te apoyaste porque creíste que te darían alguna pista, y porque le seguiste sin saber muy bien a dónde se dirigían, con tu maltrecha esperanza de encontrar lo que buscabas, en medio del caos que supone una supuesta guerra generalizada de la que sus huellas te sorprenderán a cada paso. La narrativa va desde el goce desplegado en una rave al trance de la evasión en la música techno, una electrónica repetitiva que presentifica la vivencia dramática que nos invade al participar de la angustia de los protagonistas, en un ambiente deslocalizado que importa a lugares ignotos elementos de un estilo de vida que contamina el paisaje y de otras formas de hacer del hombre que se destruye ante la naturaleza misma. Situación que evidencia que ante lo real las fuerzas flaquean. Y no debe ser casual que en ese enjambre internacional de personajes sintomáticos descubramos a los mártires de ese deambular sin rumbo, que caen al vacío o en una escena brutal vuelan por los aires, siendo dos de ellos en apariencia curtidos y a la vez faltantes, por ser amputados, uno con una pata de aluminio por pierna y otro manco. Unos seres que temerosos demandan al otro cómo ha podido atravesar físicamente indemne el espacio fantasmal que le separa de la meta provisional. Ya en el último recorrido, tan solo queda recoger el tramo de lo andado, abandonar toda falsa premisa ideal, el regreso a lo mismo de antes,
pero eso sí, con una nueva visión, la de la experiencia de la dura realidad que no puede sortearse. Como un pobre entre los pobres en el techo del tren que te conducirá camino de la civilización por la única vía disponible, hacia el lugar de donde partiste, para lo que tú puedas hacer por ti y por los demás. En una nueva posición de desecho de tu propia historia, donde ya no hay nada por lo que asustarse, porque has experimentado ese horror de saber ante lo peor a encontrar. Es evidente que esta ficción audiovisual me provocó una intensa sensación que creí haber experimentado antes y que estaba reviviendo otra vez. Era algo inusual que me despertó de madrugada para escribir sobre ella, al igual que me desperté para escribir sobre la muerte de mi primer analista 20 años después de que ocurriera. En el psicoanálisis puede pasar como en la película, donde la suerte de la alma de cada cual le conducirá por un camino, que a veces produce buenos o malos encuentros con un analista. Dado un contexto transferencial, ¿qué tipo de efectos pudo producir una intervención en forma de pregunta que empujaba a tomar la decisión de presentarse al pase? La respuesta fue el reflejo de la desorientación que ocupaba analíticamente. ¿Por qué se retoman nuevos análisis? Al igual que uno cambia de compañeros de viaje en la cinta, ya sea de manera voluntaria o circunstancial. ¿Qué clase de acontecimientos y cambios subjetivos nos llevan, tras diferentes recorridos analíticos, a afirmar que es posible estar en la posición de hacer un análisis? Estas incidencias y vicisitudes ocurridas a lo largo del tiempo de trabajo analítico conducen a preguntarse si hay una posible serie de escribir desde las aporías de un recorrido analítico vital para llegar a compararlas por deducción con las aporías del pase. Una colega del SIG me dio su opinión sobre SIGAT. Es desesperante, suena a fin del mundo. En este caso, consideraba una dificultad superponer un recorrido analítico a la trama del film, donde ese recorrido sería de esperar que fuese totalmente ficticio. Planteaba que es un recorrido que en análisis se sostiene a partir de los significantes de voces de un sujeto y que tropieza con las aporías. En cuanto al tropiezo con las aporías en el análisis, ¿cómo diferenciarlas de las aporías del pase? Tal y como comentó, las aporías en el análisis son las mismas que en el pase en la medida que no se pueden resolver con los significantes. Philippe Madet, en su preludio, dice que la aporía, aunque demuestra un imposible, no causa impotencia, empuja a buscar. Si nada está garantizado, ¿cómo orientarse? ¿Sería una aporía la causa que subyace al decidirnos a cambiar o retomar un análisis? En el discurso en la Escuela Freudiana de París, de diciembre del 67, Lacan interroga al acto psicoanalítico sobre su fin, señalando el objetivo ideal, la clausura y la aporía de su transmisión. Más adelante, ante la pregunta ¿qué sería un sujeto analizado, transformado por el análisis?, irá nombrando lo que supone asumir la castración, el proceso de la destitución subjetiva que hace ser la aparición de un deseo inédito, la identificación al síntoma. Son distintos modos que muestran la posibilidad de un cambio en el deseo y en la relación con el goce. Cambios que seguirán acompañados de afectos, los imprevisibles en relación con el objeto que causa la división que construyó en el análisis, y los enigmáticos, que dan testimonio de los efectos del inconsciente real, la lengua. El analizado va más allá de los cambios terapéuticos, al captar la singularidad de lo que lo traga, cuando atraviesa su propio horror al saber. Desde aquí surgen unas reflexiones sobre la experiencia del cartel del pase, desde que el acreditado AME designa pasador hasta que éste da cuenta del testimonio de lo que ha escuchado del pasante. ¿De qué manera valorar cómo lo está haciendo? Muchas preguntas se abren para dar cabida a nuevas elaboraciones. En esta serie pueden presentarse ciertas lagunas, ciertos puntos no resolubles fácilmente. Alguien pudo precipitarse al nombrar pasador. Se nos plantea también una pregunta acerca de cómo hacer con ese material
que puede desbordar al pasador, siendo probable que no sepa cómo plantear la transmisión o qué transmitir. Incluso podría llegar a detectar que ese pasante no está en el momento de realizar el pase. No obstante, con todo ello, la precipitación, la desubicación, la confusión y hasta la falta de preparación, el cárter del pase tiene que tomar una decisión más bien unánime. Y aunque cueste unificar criterios y opiniones, se ha de concluir. Paradójicamente, para una nominación de AE, resulta menos complejo llegar a decir no a la nominación que aclararse al compartir las ideas en el grupo, para detectar cuál es el trabajo realizado por el pasador desde el relato del pasante, en pos de aislar el deseo de analista, los efectos de un análisis y los afectos de fin. Con alegría y entusiasmo, con momentos de desencanto y vuelta a la brecha, entono este canto a la tarea descubierta de valorar con ecuanimidad y junto a otras y otros colegas el modo de hacer continuar esta escuela más allá de nuestra propia existencia. Y hasta aquí. Ok, bueno, muchísimas gracias, Amparo. Este, a menudo me pasa que, bueno, procedo, les comento, pues para los que vienen por primera vez, en la mecánica, pues luego de la ponencia del ponente, de la ponente, valga la redundancia, tenemos una interlocución, en este caso la hago yo, y después abrimos el debate, pues abierto a la sala. Eh, yo acostumbro, Amparo, a hacer la interlocución. Yo, dos intervenciones cortas, comentarios, preguntas, tú respondes, dices lo que tú quieras, hago una segunda tanda, igualmente tú vuelves a decir y luego entonces abrimos el debate pues abierto con la sala. Entonces, decía que muchas veces me pasa que tengo tantas cosas que quiero comentar que no me doy abasto. Entonces, lamentablemente pues tengo que escoger y pues muchas veces pues no sé. No sé por dónde empezar, pero bueno, una cosa simpática nada más de modismo, no sé, locales, regionales. No conocía esa expresión de darle un recorrido a alguien. En Venezuela yo creo, no sé si Tony se recuerda, me parece que hay la expresión darle un paseo, darle un paso a alguien, pero no sé, me pareciera, pues, pero no conocía esa bonita, tan expresiva expresión, de nuevo, valga la redundancia, ¿no? Este, eh, ok, fíjate, la agarro por algún lado, pues, ¿no? Un primer punto que me gustaría que comentaras o que ampliaras, pues, es la expresión de se me pasó, tú dices, pues me resuena la frase se me pasó el tiempo del pase. En cualquier caso, la hago propia para centrar el trabajo en el análisis. Bueno, simplemente si puedes comentar un poco general lo que tú quieras, pues, sea de lo que tú puedas haber sentido o en general, si hay un tiempo del pase de verdad que entonces es un tiempo que se pasa o si eso podrá estar siempre presente, lo que tú quieras elaborar, pues, ahí al respecto. Espérate un momentico, pues, déjame agregarle a eso otra cosita. Este, mm, eh, Bueno, esto es simplemente como, no es una aclaratoria, es más bien expandiendo algo que tú dices, que me parece pues que vale la pena, como muchas de las cosas que tú dices, pues que vale la pena, que sería sabroso, pues bueno, pues ampliarla, pues. Pero bueno, al principio, cuando tú mencionas que distinguimos entonces, es una cita pues que hace a Colette en el fin y la finalidad del análisis. Distinguimos entonces la detención del análisis del fin de análisis o final de análisis. A veces decimos, a mí me gusta más final de análisis o a veces enfatizo final conclusivo de un análisis. Bueno, pero eso soy yo, pues. En fin, se empieza con el amor del saber, el deseo del saber, para llegar al deseo de saber. Bueno, es simplemente que quiero comentar, pues es un libro que yo lo he leído sopotoscientas veces, un librito, pues fue una conferencia que yo di en Buenos Aires en 2011, creo que fue, Ujú. que bueno, la leí muchas veces, en donde ella habla que
que deseo del saber es deseo de significantes. Incluso recuerdo que comenta, lo estoy citando de memoria, recuerda que decía que Freud se equivocó al decir que había deseo de saber en los niños y que no, que en los niños lo que hay es deseo de significantes, deseo del saber, es decir, deseo de alguna explicación, deseo de alguna explicación. Bueno, es como yo lo entiendo, pues. Mientras que en el análisis, pues se llega al deseo de saber, que es otra cosa. Entonces, bueno, eso también, pues que te pido que por favor, pues amplíes un poquito, pues ahí al respecto. Entonces, comenzamos con esos dos puntos, Amparo. Bueno, a ver, por mi recorrido personal analítico, el pase siempre había quedado como en un fondo oscuro o borroso al que no me podía aproximar de una manera clara, ¿vale? Entonces, creo que este último momento, el trabajo que me ha supuesto estar en el CIG, ocuparme de las traducciones, leer los textos de otras personas, buscar en los textos, hacer referencias, localizar citas, todo eso me ha hecho trabajar más, por un lado, y luego un análisis tomado desde 2016 creo que me ha permitido tener otro planteamiento, otra forma de ubicarme, de trabajar, de aproximarme a los textos, mi propia práctica, la relación con los colegas, la ubicación en la institución, todo eso me ha hecho plantear esta pregunta, que es el título que más bien lo resume. Entonces, mi pregunta ya no estaba del lado del pase, me da la impresión que es un poco tarde para pensar el pase, como para ejercerlo y planteármelo tal cual, de solicitarlo, sino más bien poderlo pensar en otros, que ahora lo estoy viendo precisamente en el CIR, y para poderlo pensar en el planteamiento global de la institución analítica y también compararlo con el análisis. Por eso yo quería encontrar diferencias y mi colega me decía, no hay diferencias. Las aporías son las mismas. Me decía, bueno, yo tengo que encontrarlo. A ver, ese es mi trabajo, ¿no? Dilucidar una cosa de la otra y si es lo mismo, pues será lo mismo. Pero necesitaba aproximarme de esa manera. Entonces, eh, creo que hay un buen trabajo en ese periodo último de análisis y mi pregunta es esa, o era esa, y he intentado responder de alguna forma breve, porque hay que ceñirse un poco al tiempo y al espacio que una intervención de este tipo permite, pero hacer un análisis es, creo que esto que yo estaba haciendo y que me permite escribir y que me permite pensar y que me permite trabajar de esta manera y estar en la institución y relacionarme con los colegas de otra forma y relativizar mucho y, y no darle importancia a las cosas quizá como en otro momento. Bueno, Bueno, fíjate, un comentario un poquito no te oigo adicional a bien. eso. Un comentario un poquito adicional a eso. Es que a mí me gusta la expresión, yo no la había escuchado mucho, hacer un análisis, ¿no? Casi siempre, pues, escuchaba, bueno, de que si recorrido terapéutico, una psicoterapia, un análisis, que siempre en el análisis, pues, hay contenido terapéutico. Eso es algo trivial, no es necesario resaltarlo, pero que hay algunos que se quedan en eso nada más. Bueno, otros, pues, que si eso que yo digo, pues, que yo mismo, pues, a veces lo he dicho hasta el fastidio, pues, que una cosa es
finalizar, parar un análisis y otra es llegar a un análisis conclusivo. Pero entonces me gusta esa expresión tuya de hacer un análisis contrastándolo con un recorrido analítico, también analítico, pero hacer un análisis, porque me permite ver, y quizás también a otro, como ver otra perspectiva, pues se puede tener un recorrido analítico, no solo terapéutico, ¿eh? Analítico, pero que sin embargo hay algo más profundo, que es hacer un análisis. Entonces, bueno, más adelante pues podemos volver sobre eso, pero es algo que en especial me gustó pues de tu planteamiento. Ok, Bueno, bueno, eso con respecto a eso y al otro. sí, no, una cosa más. Y por Sí, ejemplo, si no sé si tiene la resonancia que puedo decir ahora, pero precisamente aquel otro texto que yo escribí en un momento determinado sobre la muerte de mi analista era el qué hacer con el juego de palabras que supone el qué hacer del trabajo y el qué hacer ante la muerte de un analista. Pues hacer un análisis creo que se enlaza con eso. ¿Mm? bueno, muy Y interesante. luego, a ver, Interesante porque nos deja un enigma, algo enigmático. Yo siempre digo que eso de la respuesta, eso es un fastidio, que lo importante son las preguntas, los enigmas. Entonces, eso que nos comenta, pues, bueno, por lo menos para mí, pues me deja un enigma. Este, es podría ser algo. una respuesta que yo me doy a mí misma. Ah, Afortunadamente. bueno. Hay situaciones en la vida Pero que tú lo sorprendentes. has trabajado mucho, Amparo. Nosotros no, bueno, yo por lo menos no. Y yo soy lento, entonces, entonces me contenta pues ser lento y entonces que me quede el enigma, porque eso me mueve algo de... Bien, tú me lo planteas así y si yo tenía una pregunta porque había que hacer un trabajo de duelo en aquel momento, pues ahora he estado intentando hacer un trabajo de entender qué es lo que estaba haciendo durante estos últimos 10 años y a dónde me lleva y cuáles son los resultados. Por favor, silencia el micro, José Carlos. Un caso americano, por favor. Ajá, ajá, perdón, Amparo. Bueno, en cuanto a la diferencia, eso ahora mismo me siento un poco incapaz de desarrollar esta diferencia del deseo de saber y el deseo del saber. En la nota italiana también estaba la referencia, pero Ok, déjame ok. un tipo. Avancemos. Sino literalmente, Colette lo que lo pone así, pues ella le llama deseo del saber, es un Saber, deseo de sí. significantes, es decir, de tener significantes que dejen, que tapen la ansia, mientras que el deseo de saber es otra cosa, ese querer poco extraño de querer saber del horror, de Sí, querer sí, saber sí, del está por ahí. Ok, bueno, si te parece, voy a la segunda parte de mi intervención. Aprovecho para saludar a Rité, que no la había visto. Bienvenida, Rité. Bienvenida Pepa y otros que no había visto. Entonces, fíjate, bueno, quiero irme a eso que tú compartes con nosotros, eso tan importante, a partir de los significantes que tú resaltas, excluida, suspendida y que nos dan la explicación. Pero voy al punto este de decir que si el acto se mide por sus consecuencias, y a pesar del alto precio pagado en salud desde allí, pude llegar hasta hoy. Muchísimas gracias por compartir pues algo tan poderoso, entre otras cosas. Y para nosotros, los que estamos siempre acá en el seminario, también tiene una evocación, porque en muchas veces pues hemos venido acá en el seminario a hablar sobre lo del acto, en particular en dos presentaciones. Pues. Algo pues que yo he sostenido, pues es que, bueno, sí, claro, pues hay un énfasis en el acto de entrada, en el acto de pasaje de analizante a analista, o viceversa, pues. Lacan habla primero de que si hay un pasaje de analizante a analista, entonces el acto lo suponemos a partir de allí, que es un desarrollo muy interesante. Y después, más adelante, él dice, bueno,
Si hay eso, entonces también tiene que haber uno la entrada. Bueno, yo lo digo de manera así trivial, no creo que ahorita valga la pena adentrarme mucho en eso, pero bueno, algo que yo he enfatizado es que en el transcurso de un análisis, pues pueden haber muchos actos. Yo lo llamaba analítico, pero para no meterme en polémicas vacías, entonces yo he preferido simplemente llamarlos actos. Es decir, circunstancias enormes en donde hay un antes y un después, que marcan una diferencia enorme. Y pues la que tú nos dices en palabras casi poéticas, pues por lo resumido, el acto se mide por su consecuencia, a pesar del alto precio pagado. Desde allí pude llegar hasta hoy. Bueno, simplemente darte muchas las gracias pues por compartir eso con nosotros. Y agrego entonces ahorita dos puntitos. em, esas referencias que haces al seminario 11, donde citas a Lacan, el sujeto es supuesto saber solo por ser sujeto de deseo. Yo no me acordaba de esa cita y la verdad es que no la fui a buscar. Pero, bueno, te digo mi interpretación, pues a lo mejor pues estoy equivocado, no importa, pero yo te digo mi interpretación para que tú por favor nos des la tuya o como tú la entiendes, ¿ves? Ujú. El sujeto es supuesto saber solo por ser sujeto de deseo. Bueno, yo repito que no fui a buscar el seminario 11, así que me puedo equivocar de pe a pa, pero como está hablando de supuesto saber, yo asumo que está hablando del analista. Repito, tú después, si me estoy equivocado, tú me corriges. Este, pero entonces encontré muy interesante que solo lo es por ser sujeto de deseo. Si es cierta esta premisa que yo esta asunción que estoy tomando, que está hablando es del analista y que es sujeto supuesto saber solo por ser sujeto de deseo, la interpretación que yo doy es que solamente por, por ser sujeto del deseo del analista. Bueno, tiene que ver con el deseo del analista. Ahí me enredé. Pero bueno, yo te pido pues que tú pues te refieras a eso pues de una manera un poquito más amplia. Y a eso permite agregarle, en Venezuela decimos una ñapa, yo no sé si aquí en España se dice una Mm, ñapa, ¿sí? se Una puede. ñapa, una yapa, ¿sí? Más o menos, ¿se entiende? Sí, sí, como un añadido o algo por el estilo. Eso, una ñapita, una ñapita. Cuando yo estaba muchacho, eso hace como unos cuantos siglos atrás, en la bodega, iba de repente a comprar algo y me daban un caramelo. Era una ñapa. Em, bueno, tenía una aquí anotada, pero para no hacerlos esperar, si tú puedes comentar lo que tú quieras de esos dos puntos. A ver, el primer punto te refieres a lo del acto y sus consecuencias. Sí, 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 bueno, que tú nos compartes con nosotros un ejemplo personal, pero muy poderoso, pues. ¿Ves? vale. Tú ahí asumiste, yo interpreto que tú asumiste una cierta posición que tuvo características de acto, visto a la distancia, visto en el tiempo, tuvo unas características de acto. Fue un antes y un después. Bueno, ha habido un trabajo para entender cada vez que ha habido consecuencias en el cuerpo del orden de la enfermedad, de dónde ocurrían y por qué sucedían, ¿no? Y es verdad que decir no en varias ocasiones y salir del terreno cómodo, pues han supuesto un golpe fuerte. Entonces, pues lo hice, salir y, y no mantener, pues eso, el seguidismo o la aquiescencia con lo establecido y eso me ha permitido seguir, me ha permitido cambiar, me ha permitido estar en otro lugar.
Es que es duro plantear esto ahora, ¿eh? Pero bueno, lo conseguí. Yo creo que lo importante es eso, que estoy aquí y que mi relación con el saber psicoanalítico se ha abierto, ha dejado de estar en la sombra un poquito, y, y he hecho un trabajo que en algún momento la devolución me ha llegado de, bueno, ¿qué le ha pasado, no? Se nota que está en otra posición, funciona de otra manera, trabaja de otro modo, lo cuenta con otro estilo. Para mí, a lo mejor, que es un recurso importante, sublimatorio, la escritura, ya no es el fin, es el medio. Bueno, son muchas cosas. Mm, bueno, Y, gracias. por ejemplo, lo que me decías del seminario 11 pues es confuso, porque yo no he conseguido diferenciar muy bien cuándo, porque habla del sujeto supuesto saber tanto para analizante como para analista. Es que lo confunde. Entonces, no es fácil diferenciar, y estamos acostumbrados a que el sujeto supuesto saber sea un lugar ocupado por el analista, pero en algún momento cuando dice sujeto de deseo también se refiere al analizante. Entonces, Mm, mm. Sí, es que es más propio del analizante. Me di cuenta cuando yo estaba diciendo pues, mi interpretación, por eso me frené pues, y me hice claro, loco. si yo leo lo que he escrito, Sí, pero es interesante. Bueno, lo que pasa es que, claro, a lo mejor seguro que la estoy sacando de contexto porque no fui pues, a la fuente a ver el contexto de lo que dijo. Pero bueno, es interesante porque en esa otra interpretación, pues lo liga el analizante, vamos a suponer que es un analizante, por ser sujeto de deseo, puede am, postular, vamos a decir así, al analista como sujeto supuesto a saber, como una necesidad. Bueno, es algo que nos puede dar pie pues, para debatir en el buen sentido, pues, porque ya me di cuenta que a veces decimos debatir, entonces para algunos debatir es ponerse a pelear, como pelea de botiquín y cosas así. Entonces me gusta más la palabra que utilizó Miriam Piño de diálogo, ¿no? Bueno, que seguramente que ya Sebastián y Rité y otros nos tienen preparados allí una respuesta. Ya se los vi en la cara, ya me di cuenta, pues. Ajá, adelante, Amparo. Ah, bueno, no, ya diste otro. Bueno, mira, ya me acordé que era lo otro. Ah, hola, Margarita, que no la había saludado, y Aline. El otro punto es una minucia, pues, pero me parece pues que vale la pena comentarlo, pues. Es una frase donde tú dices, el fin, es una cita. perdón, Este, pero es que no sé por qué, yo creo que debe ser el calor, esto se apaga de vez en cuando, no me había pasado en la vida. que se apaga qué cosa. A ti te vemos y te escuchamos bien, Amparo. Bien. Tú nos escuchas y nos ves bien. Si nos ves bien y nos escuchas, Amparo. Pero parece que tiene una dificultad técnica. Vamos a esperar un minuto ahí. Gracias, Susana, por el mensaje. A ver si lo lee. Déjame ponérselo por WhatsApp, por si acaso lo ve.
¿Eh? Amparo, Sí, Amparo. mira, nada, se ha apagado. Esta mañana la probamos. Pues me Como voy a- recuerdas. ¿Tú me escuchas, Amparo? Déjame, y la voy a llamar. Deme un chancecito. Hola, a ver si lo conseguimos. Igual se ha bajado la conexión. Ahora ya te oímos. Sí, Amparo, ¿tú nos oyes? sí, sí, os oigo. Ah, bueno, entonces ya está bien. Sí, sí. Ah, Es que bueno, perfecto, perfecto, Ya está, perfecto. ya está. las cosas tenía que Es que ocurrir no hoy. hemos, Lo sé. no hemos dejado de oírte ni de verte en todo el rato. Pues yo, él tenía la pantalla en negro. Vale, vale. O sea, bueno, entonces nosotros estábamos todos, estábamos así como ¿cómo es que se dice? Los voyeurs, los voyeristas, que te podíamos ver y tú no nos veías a nosotros. Pues no, no. Estábamos disfrutando de ti, estábamos gozando de ti. Creo que da eso. Bueno, mira, es una cita que haces textual, claro, al texto en español, ¿no? El fin es un cambio de goce. Bueno, yo tampoco me fui a buscar lo que dice originalmente en francés, según lo que estableció Miller, pues, pero es que, o sea, yo Es siento más que el es fin una frase del texto implica, de Colette. ¿ah? Es Ah, una ese es frase. el texto de Colette. Bueno, tampoco fui a buscarme lo que ella dice en su original. Bueno, que también en ese caso no es Miller, obviamente, pues, pero bueno, alguien lo estableció, pues por allá. Pero yo siento que más que ser un cambio de goce, al final conlleva, implica un cambio de goce. Yo modestamente lo pondría un cambio en la estructura de goce. Bueno, si puedes comentar pues algo allí al respecto. Bueno, es un recorrido que hace y que termina en esa frase como condensada. Entonces, está hablando de eso, de cuáles son las circunstancias con los afectos de fin, con todos los planteamientos que van desde el inicio de, digamos, la estructura significante al tema del goce y de cómo llevar esa satisfacción, de las satisfacciones o de los afectos negativos a los afectos positivos. Eh, Todo esto que va desarrollando Colette en base a los textos de Lacan y que un poco ubica ahí esos modos de goce que cambian y cómo el sujeto maneja de otro modo todas las variables de su vida, su trabajo, el amor, las relaciones con los demás, incluso su pertenencia a las agrupaciones o asociaciones. Ok, pues, perfecto. Bueno, le damos entonces paso pues al debate abierto con la sala. Entonces, bueno, por favor, no se contengan. Este, levanten la mano con la señal de costumbre. Si alguien no la encuentra, pues la levanta aquí ante la pantalla, pues, y yo la miro. Entonces, este, bueno, mientras tanto, mientras se animan, este, eh, Brité, yo sé que tú quieres intervenir, ya te lo vi en la mirada. Pero mientras tanto, fíjate que me llama la atención de tu primer párrafo. Eh, a ver, se pueden dar experiencias, adentrarse en la invención de un recorrido calificable como científico y lógico. Creo que te estás refiriendo allí pues al dispositivo del pase. Pueden dar experiencias de análisis. Ajá, sí, que se puede calificable como científico. Entonces, me resulta un poquito difícil el pensarlo o como científico. eh, bueno, claro, tiene que ver con lo que estamos tomando como científico, que no hay una única definición de científico, hay múltiples, pues, pero bueno, como científico
pues una característica es que se refiere a seres, a, a- a generalidades, trabaja con conceptos que son aplicables a universo o por lo menos a generalidades. Mientras que en el análisis trabajamos precisamente con lo exclusivo, con lo único, con lo especial, con lo irrepetible de cada uno. Entonces, bueno, yo exagero un poquito, pues, pero es para tratar de ilustrar por qué me inquieta, pues, por qué, pues bueno, te pregunto, pues, ¿en qué sentido podemos tomar el pase como científico, pues? Bien, yo he ido recogiendo un poco lo que en ese texto que es anterior, Colette iba dejando caer, ¿no? Y como recogiendo y resumiendo. Y sí que en ese punto lo define de esa manera. Entonces, ¿en qué sentido dice científico? Bien, en la ciencia, ella cuando habla o incluso Lacan, eh, sí que hace su crítica de lo que la ciencia y el discurso capitalista pueden desplegar, pero no deja de pensar que se le puede, incluso cuando dicen que no es matemática, pero sí que utilizamos la matemática. Entonces, podemos usar modos de darle un cierto rigor que no tiene por qué ser, pues eso, una pseudociencia. Ok, Uy, ok. Ajá. uy, me acabo de dar cuenta, ahora que he dicho Ah, pseudo, ¿qué pasó? Te hemos sorprendido, qué bueno. que me he dejado un trozo en alguna parte. Por cierto, sí, 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 Bueno, tú sabes que el acto fallido es el que acierta. pero, pero no sé si en qué punto ha sido, pero me falta Bueno, no te puedo decir la página, pero para un ti es la trozo de primera, al texto. final de la primera página probablemente, porque yo Claro, lo comprimí, entonces tu texto tenía 12, pero en tamaño 14, cuando yo he el hablado mío tiene contigo, 7. que te he dicho, ha desaparecido el marcado amarillo, el segundo marcado amarillo donde tenía que trabajar. Pues Sí, entonces sí, he dicho una porque, cosa, y creo que bueno, posiblemente porque al imprimirlo se desaparece. no, no, no al imprimirlo, yo creo que ha Ah, sido no, es al ir cierto, sí, sí, trabajando el bueno, texto. Entonces, había algo que era una reflexión, yo creo que no lo he leído, sobre lo que ha pasado sobre el análisis y el trabajo mm, que supone el análisis en lo social. Y había una reflexión acerca de qué pasará si las personas que han podido, que ahora estamos en unas circunstancias que tienen ahí su punto, ¿cómo defender el análisis? Pues en un momento determinado, me acuerdo por lo de pseudo, eh, se consideraba pseudociencia o pseudoterapia y hubo trabajo de gente, hubo asociaciones, hubo personas que tenían su influencia y que pudieron hacer que eso quedara pues como en segundo plano y se revirtiera. Pero eso puede volver a ocurrir. Pues yo creo que eso no lo he dicho y eso estaba por algún lado. O sea que hay un montón tiene, bueno, ya lo has dicho, si quieres ampliarlo, encantado, pues este es tu espacio y es tu tiempo. Bueno, yo tengo, después si tú quieres, lo quieres volver sobre ese punto o sobre cualquier otro, tienes completa libertad. Bueno, Susana Querol, bueno, entonces he salido un valiente, pero bueno, me están dejando mal con Susana y con Amparo, sinceramente, ¿vale? Este, mm, a ver, adelante, Susana. Tengo otros puntos, pero los voy a dejar, pues por supuesto, vamos a dejar a permitir pues que nuestra audiencia participe. Adelante, Susana, bienvenida. Vale, gracias. Te aviso, te informo que todo el que viene por primera vez después está obligado a venir 10 veces consecutivas. Así que, Bueno, lo anoto, bueno, lo es la anoto. ley. La Lo ley es la anoto. ley. Vale, gracias. Bueno, quería primero, antes que nada, pues agradecer a Amparo esta presentación, que bueno, me ha gustado mucho, Amparo, y me parece muy interesante muchas de las cuestiones que has comentado. Yo también tenía notada esta cuestión de la diferencia entre el deseo del saber, ¿no? Y el deseo de saber. Em, que bueno, lo ha comentado un poco antes también Pedro Pablo. Y
yo quería preguntarte, porque me ha parecido que al principio de tu exposición, cuando hablabas de la interrupción de un análisis, ¿no? Y has comentado que había cuatro posibles tipos de interrupciones. No sé si, es que no sé si lo he anotado bien, ¿no? Y lo que tengo anotado es que hay cuatro tipos de interrupciones según la posición que ocupó el analista. Entonces, no sé si lo he anotado bien y en caso que sea que sí, pues si podrías explicar un poco sobre esta cuestión. A ver, yo lo que he entendido de lo que despliega Colette es que precisamente si en el discurso del analista el analista está en un lugar u otro, es decir, no está en el lugar que le corresponde, pues el final de esa circunstancia analítica, o sea, esa interrupción, se produce por algo que no estaba funcionando como debía. Entonces, no debería estar ocupando ese lugar de objeto A y entonces ocurre esa interrupción. Eso es lo que yo he entendido. Y en cuanto al deseo del saber y el deseo de saber, bueno, uno empieza a lo mejor el análisis en esa posición ingenua de querer saber, ¿eh? Que creo que comenta algo sobre los científicos que lo van buscando un poco más allá y luego acaba sabiendo o colocándose en ese otro deseo de saber de lo que no hay, de lo que no se puede manejar, de cuáles son los límites, de cuáles son las circunstancias que te impiden seguir en esa posición de la búsqueda de los ideales y de más significantes para encontrar explicaciones. Pensaba en esta cuestión, si este deseo bueno, si este deseo de saber está, está en relación con el horror de saber. Claro. Por eso yo he hecho el comentario de la nota italiana, que creo Mm, que es como el texto que ujú, resume todo lo que se ujú. podría relacionar en este punto. Gracias. Eh, gracias, Susana, gracias, Amparo. Bueno, Julieta, me adivinaste el pensamiento porque ya, ya te iba a llamar, así que me adivinaste. Adelante, Julieta López Leato es miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano del Polo Noroeste Argentina. Entonces, adelante, Juli. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Amparo. Yo en realidad mi pregunta era que, bueno, que un poco la has retomado vos, Pedro, y algo más has dicho, Amparo, sobre esto de se me pasó el tiempo del pase, ¿no? Porque es algo que uno lo lee, lo escucha de testimonios de colegas, y bueno, que supone como si existiría un tiempo en el pase, ¿no? Y me pregunto si podríamos, ¿no? Pensar un poco más cuál sería ese tiempo que se pasa, ¿no? O qué es lo que determina que se pase el tiempo del pase. ¿No? Eso es como algo que me vengo interrogando bastante, porque, bueno, lo considero como un tiempo lógico, no cronológico, ¿no? Como algo que, eh, porque yo me pregunto si es que se pasa, si es que puede volver a aparecer. Bueno, un poco les comento mis dudas, ¿no? Porque ¿qué determina el entusiasmo? ¿Alcanza con el entusiasmo? ¿O qué es lo que determina ese tiempo para pedir el pase? ¿No? Me imagino que ese es el tiempo que se pasa, ¿no? Cuando alguien dice se me pasó el tiempo del pase, el tiempo de pedir el pase, de ingresar al dispositivo, ¿qué será eso, no? Bueno, nada, lo tiro para que lo charlemos, eh, porque me ha parecido interesante esto que trae Amparo. Gracias. Bueno, yo creo que no sé si lo transmito, pero tampoco me es ajena la sensación de que a lo mejor quizá este sería mi momento del pase. Por eso me he interesado, por eso más allá de que esté en el CIG o no esté en el CIG, de que escuche en el cartel del pase, pases. Entonces, he hecho, creo que un recorrido que ha ido intentando a nivel teórico puntuar, no me he interesado más en profundizar teóricamente en qué cosa transmitía, sino que me he ido un poco a desplegar eso que para mí
en un momento determinado fue oscuro y ahora parece como más claro. Por eso he intentado comparar el pase y hacer un análisis, porque me da la impresión que en este punto es como equivalente. O sea, ¿yo podría hacer un pase? Pues es posible que sí. Ahora, cronológicamente me parece que estoy un poco fuera de... Es verdad que se dan las circunstancias, pues hace no mucho se dio que alguien que podría ser nombrado AME está haciendo el pase o ya lo hizo, ¿no? Puede ser. Entonces, bueno, se pueden dar cosas. En mi caso es un caso fuera de lo normal o de lo común, que no soy joven, porque yo veo gente pues que le calculo 30 y tantos años y digo, uff, han hecho el pase y ya está, ya han acabado su análisis. ¿Qué he hecho yo? Me pregunto a veces. Entonces, bueno, es lo que a mí me ha Bueno, pasado. Amparo, perdona que te interrumpa, pero recuerda a Picasso, el que es joven, bueno, él lo dijo de otra manera, toma demasiado, toma muchísimos años llegar a ser joven, aprender a ser joven. Pero otra manera, pues, de que uno pone lo que me gusta más a mí, el que es joven lo es para siempre. Ese es mi entusiasmo que yo descubro ahora, que puedo descubrir, que no sé si podría ser del pase o de hacer un análisis, pero que está ahí y que intento argumentarlo de alguna manera, pues para darme una explicación a mí, que es lo que creo que he intentado hacer en este texto. Por eso he puesto el acento en lo que a mí me compete y no tanto en la teoría. La teoría me ha servido un poco para llegar hasta eso, ¿no? Y me han servido esos dos ejemplos porque el desarrollo del texto del Bosco, pues bueno, con mi analista le comuniqué un breve De pliegue, la pintura. sí, sí, del cuadro del Bosco, pero Dijiste del texto, muy interesante. yo el texto, bueno, para mí es un texto, Ajá. madre, que me Sí, sí, sale. bueno, muy bonito lapsus. Entonces, me dijo, oh, qué interesante, porque no tenía que ver con lo que él había hecho. Y lo que él dijo era de un poco del análisis y lo mío era de un pase, justo de un pase. Entonces, ¿qué me dijo? Pues déjeme de contarlo. Y le dije, no, no lo cuente. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Porque no me parecía oportuno, pues eso, irrumpir en un espacio de un colegio clínico o de un espacio de escuela o como fuera en ese momento y decir, mirad lo que a mí se me ha ocurrido. Pues no consideré que fuera adecuado. Y entonces lo he seguido desarrollando porque era como una nota muy breve, pero creo que también era un regalo para mi analista. Y, y como le entusiasmó a él, pues más me Bueno, o sea que entusiasma a mí. la transferencia estaba funcionando Entusiasmar. todavía. O sea, su alegría, su emoción sobre qué bien ha hecho esto, para mí es muy importante. El qué bien ha hecho esto, para mí no es muy frecuente. Entonces, pues me ayudó mucho en ese Mm. sentido. Entonces, Bueno, ¿qué estoy mira, con haciendo esto yo? de la edad para presentarse al pase, Amparo, me recuerdo de un caso, y perdona porque que te interrumpí, pero bueno, ya metí la pata. Mira, me recuerdo de Carmen Lafuente, que en paz descanse. Carmen Lafuente era pues una colega muy querida pues en España. Bueno, obviamente que tú la conoces, algunos los que son de Latinoamérica y viven en Latinoamérica, porque yo soy de allá, pero pues vivo por acá, por estos lados. Cuando yo llegué a España en 2018, Carmen Lafuente era AE todavía y ella se postuló al pase, ya tenía muchos años de ser AM. Ujú. Entonces, es una referencia interesante que Bueno, en seguro, particular seguro que en Rite ese la momento recuerda, era tiene más joven. recuerdos especiales A ver, sobre ese análisis y ese paso. podemos relativizar la edad, es cierto, pero todo tiene su peso Sí, y bueno, no, lo pongo como un ejemplo nada más, pues. O sea, eso es cosa es muy de cada cual, eso es exclusivo de cada cual. Simplemente lo pongo pues como un ejemplo. ¿Ok? bueno, yo creo que lo que he hecho es una reflexión personal y a partir de ahí seguro que pensaré más cosas y podré trabajar más cosas. Eh, Mi miedo escénico con la teoría mm,
va bajando, pero no deja de estar ahí. Yo creo que cuando presenté en el espacio escuela del año anterior con la nota italiana, creo que lo dije, que he leído mucho, he podido comunicar hasta donde soy capaz y mira, el resultado fue que hubo dos personas que me dijeron que estaba bien, que hubiera podido presentar desde un lugar de, pues, no saberlo todo, ¿no? Y, y ese es el lugar que me encuentra en este espacio que también vuelvo a dar cuenta, ¿no? Y me cuesta mucho. Yo escribo lo mejor que puedo, pero transmito la teoría con mucha dificultad. Eh, Porque es pero fíjate piezas. como te ríes, lo ligero, tú hablas, que tú lo dijiste, pues ahora funciona mejor, funciona de otra manera, creo que fue, dijiste, más o menos así. Funciona de otra forma, trabaja de otra forma. eh, Lo que se puede, aceptar lo que se puede y hasta donde uno llega es bueno, pero cualquier cosa, pero es lo mío. eso es grande. Lo fastidio un poquito con una anécdota. Perdón, Carmen, que te haga esperar un poquito. Y Margarita, que yo sé que quiere, Margarita Santizo, que yo sé que quiere preguntar. Perdóname, Margarita, que te haga esperar un minutito, pero es que viene a colación, fíjate. Ya te habrás dado cuenta de que este espacio es muy ligero. Es como dice Gladys Matalia, es descontracturado, pero como dice Constanza Lobo, es riguroso. Y como dice Rite, es serio. Eso no impide que haya cierta ligereza y cierto humor, porque el humor es cosa muy seria. Y traigo una anécdota de la sesión anterior, que este humor, esto ligero, a veces se contagia. Entonces Rite nos contó un chiste, pero yo no entendí el chiste en parte por mi sordera, por mi rudimentario francés, que decía, Rité me corrige si me equivoco en algo, pues, pero que decía que la lógica del fantasma era como la arlesiana, que no se le ve. Pero Rité lo pronuncia, la arlesiana es una ópera bufa francesa, que en español sería, no es como la zarzuela, es más bien como la llamamos así, ópera bufa, u opereta también la llamaba. Pero yo no conocía la obra, la Arlesiana. Entonces Rité la pronuncia en francés, la Arlesiana. Yo no lo pillé y le pregunté a Armando Costa que estaba, se lo pregunté después y tampoco la pillé. Pero bueno, entonces yo me puse a buscar y entonces en las redes sociales me dieron otra solución que a mí no me parecía, pero por lo menos encontré otra cosa que a mí me parecía ilógica, que era La Bella Elena, que es otra ópera bufa muy famosa. Entonces, pues bueno, se lo conté a Rité pues, en un mensajito, pues. Entonces, Rité me corrigió, me dijo que no, que era la Galicienne, pero yo todavía no lo pillaba. Es más, le pregunté a mi profesora de francés y nada, hasta que Poppy, que tiene un oído, pues debe ser como los de los delfines, pues, que tiene un oído superior como 1 millón de veces al de los humanos, si lo pilló y la conoce la obra. Pues entonces La Glessienne es una opereta en donde se habla de una mujer muy bella, pero que nunca aparece, es decir, nunca se le ve. Entonces, pero bueno, pero a mí me hizo recordar por la circunstancia de que yo no sabía y no entendía, y yo creo que así le pasó a otros que tampoco conocíamos la obra, como con los chistes de Freud, que cuesta entenderlo porque es humor alemán y yo por lo menos no lo entiendo. Pero aquí me pasó fue por mi sordera, pues, y porque no conocía la obra. Bueno, entonces, perdóname esa larga digresión. Adelante, Carmen, y está entonces Mira, te aclaro, en el derecho de aclaro, palabra Margarita después. Pablo, aclaro una Adelante, cosa. Carmen. Pablo, ¿me oyes? Sí, Ah, adelante, Rité. solo para aclarar, el que dice eso es Jacques-Alain Miller. Jacques-Alain Miller dice el seminario, cuidado, ¿no? La lógica del fantasma, el seminario de la lógica del fantasma es como la adhesión, solo para aclarar. Pues gracias, ¿no? Sí,
Bueno, ahora que lo entiendo, entonces yo me río. Soy como esas personas que le echan un chiste y se ríen al día siguiente. Entonces, yo ahora que lo entiendo es que me río porque la vez que pasa no lo entendí. Bueno, Carmen Mesa, adelante, Carmen, que es Sí, hola. otra de las colegas que ha sido soporte del seminario casi desde el principio. Adelante, Carmen. Bueno, gracias. A ver, disculpas porque me he incorporado tarde y seguro me he perdido buena parte y muy interesante. Pero a lo que he llegado, quería agradecer a Amparo. Pone desamparados, pero os oigo decir Amparo. Entonces, Es lo mismo, es lo mismo, vale. aunque no lo parezca, porque es contradictorio, pero sí, Sí, es el modo familiar de nombrar, pero el auténtico nombre es Desamparados. vale. No, entre desamparo y amparo, yo, bueno, me quedo con amparo, pero entiendo que hay una diferencia. Bueno, agradecerte muchísimo la lectura, porque yo me acostumbré a través de una profesora que tuve de psicoanálisis a decir todo lo que yo entendía, mi lectura de este texto, mi lectura de tal cosa, o sea, algo. Entonces, agradecerte la lectura que has hecho tanto de la obra esta pictórica, El prestidigitador, fantástica, como de la película Sirat, que bueno, que todavía está causando furor bueno, porque realmente es una película muy impresionante. Yo no sé si estoy muy de acuerdo contigo en que un recorrido analítico o un análisis llegado hasta el final sea tan dramático como lo pinta el Laxe, el director de la película. Pero bueno, entiendo lo del filo, a lo que hace la referencia esta, etcétera. Y bueno, me ha encantado escuchar esto, cómo tú explicas esta película. Eh, Mi abuelo decía que cada uno explica la feria según le va. Seguramente cada uno explica su psicoanálisis según le va, ¿no? Esto por un lado, agradecerte todo esto. Una pregunta. Me ha parecido entender que se contraponía presentarse al pase con la intención o con la pretensión de ser nombrado AE con la posibilidad o las posibilidades que cada uno tenga de ser nombrado AME. ¿Eso es así o lo he entendido mal? No, no lo he contrapuesto. He dicho que se puede dar la circunstancia paradójicamente. Ya, pero ¿por qué paradójico? ¿Por qué algún AME no se puede o no quiere presentarse al pase, que es otra cosa? No, no, no es porque esté en su interés o que sea su motivación, sino porque se han dado las circunstancias de esta manera. No, no es una cosa habitual, ¿sabes? Ajá. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, que en este seminario se da mucho, tengo que corresponder a Pedro Pablo. En este seminario se da mucho unas presentaciones, muy personales, muy subjetivas, ¿no? Y la tuya lo ha sido y mucho. De todas Claro. maneras, que resulte extrema la película y mi comparación, eh, creo que tiene un punto de autenticidad el hecho de que yo me despertara y necesitara escribir eso, porque para mí Ajá. la impresión fue de ese orden. Sí, Y sí. te aseguro que en mis 4 análisis me han llevado por ese camino. Así que No, 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 bueno, o sea, te hizo producir eso, te despertó, ya lo dices bien. Me desperté y tenía, sí, muy bien. aparte, fíjate, esto era. Bueno, no lo hemos contado, yo he dicho convalecencias, pero yo tenía que intervenir en enero, no pude porque me había producido a circunstancia una hernia discal extruida, estaba fatal, estaba durmiendo sentada en un sofá sin mover ni una micra de mi cuerpo y
vi la película en esas posiciones, durmiéndole ahí y aún así me desperté. O sea que era una circunstancia muy especial, pero el efecto se produjo. Ajá. No, no, seguro, seguro. Por eso, bueno, eso no se ve, ¿no? Pero en el final del texto, que Pedro Pablo sí que lo ha visto, he puesto enero, abril, julio, porque ha sido como el proceso en el que he ido trabajando, sobre todo el punto de Sirat y también el del prestidigitador, pero que esto empezó y ha continuado. Entonces, menos mal, mira, le damos la vuelta positiva que he tenido un tiempo para desarrollarlo y que ha podido tener pues sus efectos, ¿no? Ujú. Para No, poderlo Eso, valorar y analizar. como explicas el prestidigitador, o sea, apasionante, ¿eh? Me ha encantado. O sea, A mí me gustó mucho que se me ocurriera. pero mucho, ¿eh? Pero mucho. O sea, muy, 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 bueno, para quedarse ahí embelesada Pero pensando, "Ay, es el mira, efecto de lo que yo he aprendido y he entresacado del trabajo de mis colegas, de escuchar los cárteles. eh, bueno, creo que ha sido muy interesante y un aprendizaje muy valioso. bueno, y que nos has transmitido muy bien, ¿eh? Bueno, Un sí. aprendizaje bueno, tuyo que nos has transmitido. pero Amparo, mira, y esa hernia fue después de las clases de baile que me dijiste de salsa. Sí, sí, no, no, fue haciendo pilates, pero fue un error. Ok. Bueno, Margarita, los amigos míos aquí saben que yo soy muy fastidioso, entonces me atrevo a fastidiar pues a algunos de los amigos, Que amigos y conste que amigas. no había levantado la mano, ¿eh? Sí, pero Bueno, bueno, es que yo te vi la intención, yo te vi la intención, te la vi en el rostro. sí. No, y por lo que conozco a Amparo, pues yo quiero agradecerle todo lo que nos ha explicado a nivel personal. Y también tengo que decir que yo voy a volver a escuchar esta ponencia, esta presentación, porque la mayor parte de ella no estaba en condiciones de poder ni tomar notas ni nada. La estaba escuchando desde el móvil, no estaba en mi mesa de trabajo todavía, ahora después ya sí. Y entonces la volveré a escuchar y a la vez también yo pienso que ella va a seguir elaborando y que tendremos oportunidad de seguir sus elaboraciones. Y entonces, una cosa, así, un comentario que también ha hecho, ay, no me acuerdo de su nombre, pero Julieta, en relación a, se me pasó el arroz, se me pasó el tiempo, ¿no? Yo pienso que no pasa el tiempo de testimoniar del pase. Lo que sí que puede pasar, o creo que confundimos a veces, es el tiempo de los pasantes, ¿no? Cuando un pasante es nombrado, sí que es verdad que puede pasar ese tiempo. Pero para hacer el pase, para testimoniar de la experiencia de uno mismo, pienso que puede ser en cualquier momento. No sé qué pensáis. Momento. Bueno, yo en cualquier caso, si me preguntáis es porque habéis entendido algo de lo que yo he dicho o no lo habéis entendido, pero creo que el pase para mí ahora es una ventana abierta que antes no estaba. Y no sé qué voy a hacer con eso, pero ahora lo entiendo, ahora puedo manejar ese concepto, digamos, el encuadre general, todas las circunstancias que lo rodean, trabajar sobre eso. ¿Y cómo me cuestiono a mí misma? Pues no sé, ya os lo contaré. Si he hecho esa frase de corte de ya no, pues a lo mejor no sé qué respuesta va a haber ahí o qué consecuencias habrá, pero sí que está en otro lugar que no estaba antes. Ahora lo contemplo, antes no lo contemplaba. No podía, no es que no quería, es que no podía. Pero bueno, os agradezco los señalamientos para seguir pensando sobre ese asunto. Estoy más cerca del final, eso es seguro, para una cosa o para la otra. Ok, ok. Es mi pregunta. ¿Cómo se acaba esto, no? Pues eso.
Ok, bueno, como les decía a mis amigos, saben que me atrevo pues a fastidiar, pues a algunos les tengo la confianza. Entonces, Gladys lo sabe, entonces puso ahí puso quitó la cámara así para que no la pudiera fastidiar mucho. Bueno, Aline, que es una joven mexicana muy atrevida, pues, que desde hace rato está pensando en cómo atreverse. Bueno, adelante, Aline, ya te adiviné la intención, te conozco. Muchas gracias, Pedro Pablo, y muchas gracias, Amparo. Fue una exposición que me hizo pensar muchísimo. Yo estoy en mi proceso de análisis y hay momentos en donde digo, yo sé que de eso aún no puedo hablar ni puedo a lo mejor hasta intuir porque no he hecho el análisis, pero sí que me di cuenta de algunos recorridos y creo que también me hiciste cuestionar esto sobre la necesidad que a veces uno tiene como para escribir o para cuando ve uno una película, encontrar ahí en ciertos personajes, en ciertas historias o elementos, una explicación de eso que en ese momento a lo mejor nos está aconteciendo, está necesitando ponerse ahí en figura, ya no nada más aquí adentro con caos. Y lo menciono porque las explicaciones que hiciste sobre las dos obras fue hermoso. Mientras ibas hablando sobre el prestidigitador, yo al mismo tiempo iba encontrando en esos elementos otras cuestiones y me hacía mucho pensar en qué hace un prestidigitador y cómo puede aparecer o desaparecer algo o quizá mostrar una carta a alguien, una carta que el otro quiere ver o que, no sé, o sea, hay como muchos juegos que puede haber ahí en ese mago o no sé cómo más llamarlo, pero me hizo como pensar muchas cosas que seguramente van a terminar también en un escrito y te lo agradezco mucho porque creo que hay ocasiones en las que me juzgo mucho pensando en que quiero como estos elementos a veces aterrizarlos ahí en una obra. Aquí, bueno, no sé, acá en México hay mucho una crítica sobre hacer la aplicación del análisis o el análisis aplicado a analizar cine, obras de arte, como si eso no se pudiera, porque todo es singular y sí es cierto, sé que lo singular es cierto, pero también sé que ese análisis que uno hace en ese momento a lo mejor de un cuadro, pues puede ser algo importantísimo para uno y si a alguien más le resuena como hoy me resonó el tuyo y haciendo al mismo tiempo ahí otra analogía, creo que siempre se valora y de verdad agradezco mucho. También tu nombre me ha hecho sentir muchas cosas. Bueno, el nombre que pones aquí en... Bueno, a muchas ver, gracias. cuando tienes ese nombre para fuera del ámbito local puede chocar, pero eh, como es la patrona de la ciudad, precisamente tiene una historia muy bonita porque era la imagen que colocaban encima de los féretros de los ajusticiados, de los niños, digamos, huérfanos y bueno, lo más de los locos de la época medieval. Entonces, es la Virgen de los Desamparados. Entonces sí que es verdad que a nivel coloquial pues es Amparo. Yo siempre he sido amparigües para mi abuela y mi analista me dijo, ¿pero quién le puso ese nombre? Porque desde fuera no se entiende, pero para mí pues tiene su peso, su historia, su fiesta. Para mí no es lesivo, no tiene un significado como de desesperanza o de abandono, no lo tiene, ni desgarrador en absoluto. Y creo que yo he ido jugando con usar uno u otro, pero hubo un momento en que pues me identifiqué a ese nombre y oficialmente es el que uso. Y siempre tengo que jugar con el, bueno, yo me llamo Desamparados, pero me pueden llamar Amparo, ¿no? Porque a la gente le gusta más. Ha habido pacientes que se han
que se han sorprendido, ¿no? Cuando en un momento determinado tenía el título colgado, ahora solo tengo cuadros, pero decían, Desamparados, Amparo, ¿esto cómo es, no? Porque sí, Bueno, para muy, afuera muy seguramente es bonito. muy diferenciada una versión de la otra. Yo estoy acostumbrada, me da lo mismo. Entonces, si a la gente le gusta Amparo, pues Amparo y ya está, no voy a discutirlo. No, gracias por compartir, porque sí que me ha provocado el desamparo. Y Sí, sí. ahora, A mí también, gracias. fíjate, yo no conocía lo de la Virgen de los Desamparados. Este, ¿cuál es la Virgen de los Desamparados? Pues es una imagen muy rica, Ah, no tiene un nombre con la mucho Virgen. ornato. Se llama así, la Virgen de los Desamparados. Está todo lo bello le tapa la imagen súper dura, de madera. Además, tiene una posición que es inclinada hacia abajo, se llama la cheperudeta, o sea, la jorobada, la jorobadita, porque como la ponían encima de los Claro. féretros, la cabeza la tenía inclinada. Bueno, tiene una historia, tiene una argumentación, pero es muy austera en el sentido de la imagen desnuda y está súper revestida de lo brillante, de lo bello, del oropel, de todo lo que os imaginéis. Mm. Bueno, es interesante, pues, con lo que ocurre con el significante. Es una referencia preciosa, una descripción preciosa la que nos regala. Pero fíjate lo que dice Aline, ya que yo lo había dicho al principio, pues que es un significante, entonces a cada uno lo toca, pues, a su manera, pues. Entonces, cada uno, pues, tiene, si se ha hecho un análisis conclusivo, bueno, si alguna vez fue tocado por el desamparo, a uno le quedan sus huellas de desamparo. Pero también como analista yo decía, bueno, también me hace recordar pues los muchos pacientes analizantes que tienen a veces huellas de desamparo que están abiertas, heridas, pues. Bueno, Gladys puso la cámara, eso quiere decir que va a intervenir. Adelante, Gladys. Ah, no, caramba, chica, perdóname, es que yo soy, es que yo malinterpreto. Bueno, hoy Gladys, Rité, Antonieta, que entre otros hacen tan buenas intervenciones, hoy nos tienen castigados. Bueno, sinceramente, así son las mujeres. No, yo llegué demasiado tarde como para atreverme a intervenir. Ok, ok, No, vale, no escuché la ponencia de Amparo. ok. Antonieta, Tony. El micro, Tony, el micro. No, muchas gracias. Realmente fue un trabajo muy hermoso, muy lindo, pero con tantos elementos que hacer una pregunta es difícil o hacer una intervención. Bueno, dos cosas. Una, en algún momento dijiste algo en relación a los foros, de estar fuera o dentro. Es algo que pasaste así, pero a mí me quedó, ¿no? Porque es una pregunta que también es para mí. Y lo otro, en relación al tiempo del pase, es completamente, es tan particular que no es un problema si en qué momento hay como un empuje y que no se puede evitar. Es decir, el asunto está en decir que uno siente, es el momento. Entonces eso no tiene una fecha. No tiene, bueno, 5 meses después que termine el análisis o 5 años. Eso es algo que es tan particular, el momento, el movimiento que se produce subjetivo, que uno dice es hora de hacer el pase, porque sencillamente no se está pensando, sino hay algo que hay que hacer en relación con el pase, es un acto. Entonces, no tiene fecha, no tiene tiempo, ¿no? Esas eran dos preguntas. Ese paso sobre lo del foro, pero no recuerdo exactamente la frase, pero me llamó la atención el punto donde el foro puede quedar fuera o dentro del foro. Eso no lo entendí, pero me llamó la atención. Bueno, Lacan habla precisamente de eso,
circunstancia en relación a su exclusión, ¿no? Y de la internacional y utiliza esos dos significantes. Y al leer, pues me resonaron porque, bueno, mis circunstancias pasaron por dos circunstancias de ese estilo. Entonces, yo he tenido que pasar por ser excluida o una propuesta de ser excluida y otra también de ese orden. Y bueno, pues lo tomé como pude y por eso decía que a pesar de todo, pues he conseguido llegar hasta aquí. Bueno, nos alegramos por eso. Ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. A pesar de las clases de salsa. No era salsa, era pilates. Y intenté hacer pilates para combatir pues el sedentarismo que supone nuestra profesión y otra serie de cosas, pero no ha resultado. No ha resultado bien. Está bien. Bueno, Daniel, Rosario, ¿qué quieren compartir con nosotros? Ustedes tienen silencios que nos llaman. Son silencios sonoros. Pedro Pablo, perdón, es que recordé una duda que si me quedé en la exposición podría Un segundito, preguntarle. Aline, un Sí, segundito. Vamos gracias. a dejar que gracias al fastidio ya había logrado que Daniel hablase. Entonces, pero ya te vamos a dar la palabra. No, es que no lo siento, Pedro, no tengo así una pregunta Pero bueno, me que me hiciste ocurra. quedar mal, Como han Daniel. comentado los compañeros, hay mucho contenido ahí, no sabría situarme Yo ahora pensé mismo en que algo ibas a de nada. inventar algo para no hacerme quedar mal, sinceramente. Bueno, Rosario me defenderá después, entonces. A ver, Aline. Sí, gracias, Pedro Pablo. Es que hubo una parte en la exposición en donde Amparo nos hablaba. Conciso, por favor, Sí, Aline. Sí, que me sí, queda. sobre la elaboración del agujero. Me imagino que dijo algo así como que elaborar el inconsciente es también la elaboración del agujero. No sé si podría mencionar algo más, algunas palabras más alrededor de eso. Gracias. Eso, en la comparación que hice de la película, del análisis de Sirat, me encontré, pues eso, buscando textos y pensé en los textos fundadores, me encontré he hecho una reducción, pero me encontré este desarrollo, ¿no? Y sí, hay algo ahí del encuentro con el agujero que hay que trabajar, que hay que elaborar y que hay que sostener. Y me parece que la película habla de esto. Y por eso para mí la película me evocaba el recorrido de un análisis o la conclusión de un análisis casi más bien, ¿no? Entonces, pues sí, el vacío, el horror al saber, todo unido en ese punto en que el inconsciente pues, queda ahí en su Ok. punto real. Gracias. Bueno, a ver, Rosario me va a defender. Sí. Yo quería agradecerte, Amparo, por la presentación excelente. Vi la película Sirat y evidentemente que sí, que todo lo que es el recorrido, todo lo que es la incógnita tremenda esa que está ahí acompañándonos en toda la película, luego la caída del coche, del señor con el niño, bueno, todo eso sí que es brutal, tiene que ver con ese recorrido del que hablas tú. Y me encantó, o sea, enhorabuena, me encantó tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Gracias, Rosario. Bueno, yo entiendo que es muy dramático para otras personas planteárselo así, pero es mi experiencia, no sé, mi circunstancia. Cuando un análisis no te resuelve la vida, pero debe de darte recursos y herramientas para funcionar. Bueno, una última
Si alguien más quiere, no, no voy a fastidiar a más nadie por hoy. Este, No sabía yo que así que, hacías este estilo, me empujar a la pregunta. sí, sí, pues algunos me han soportado pues por bastante tiempo. Entienden que no hay mala intención en esto, ni molestar a nadie. Yo trato de ser muy respetuoso pues con el humor y si me atrevo con alguno es porque tengo confianza en que saben que y con respeto, que realmente no tengo ninguna intención ni de figurar, ni de estar ganando puntos, ni de colocarme como yo soy el que sé. Eso me parece absolutamente ridículo. Bueno, yo Pero mira, agradecería que me hayan ajá. escuchado, que hayan aguantado. No, pero no hemos terminado, Amparo, no hemos terminado. Vale, vale. No hemos terminado. Me voy a permitir estos 6 minutos. Carmen Mesa creo que había levantado la mano, pero ya yo había comenzado algo que me interesa plantearte. Fíjate, tú hablas un poco, parafraseando a Colette, de que es un camino, el análisis, es un camino que va de la espera y la elaboración de afectos positivos a la decepción y al horror al saber, la castración y el sexo. Pero quiero centrarme aquí en la noción de positivos, afectos positivos. En este caso, pues positivos no se refiere a que sean buenos o malos, no son buenos, no tiene nada que ver eso, sino es en el sentido filosófico de positivo, es de una manera muy simplista, pues positivo es en el sentido de que afirma la existencia de algo. Se parte em, elaborando la angustia, por ejemplo. La angustia no tiene nada de positivo. No tiene nada de positivo en el sentido de buena, para nada, pues. Eh, pero es positiva, es decir, afirma la existencia de algo. Pues. En ese sentido se puede interpretar, lo tomo yo como positivo y así otros afectos, pues que son afectos en general de sufrimiento, pero que están en la existencia, son positivos en el sentido filosófico, tomado en de esa manera. Pero entonces va de allí a la decepción y al horror, al saber, la castración y al síntoma. Fíjate que la castración, el asumir la castración en cierta forma, es un comentario, tú lo comentas después, ¿no? Como si te parece. Fíjate que la castración es precisamente en ese sentido, va a lo negativo. No, de nuevo, no negativo en el sentido de que sea malo ni bueno, no, sino de que niega. ¿Qué es lo que niega? Bueno, precisamente niega la completud, niega el que no nos falta nada. ¿Eh? Entonces, bueno, es paradójico, porque uno podría decir que, bueno, afirma el que no somos todos, bueno, es otra manera de ponerlo. Pero también, pues bueno, en un sentido más general, pues de tomando pues como tratando de precisar, de ilustrar la castración, pues al final bueno, uno se llena pues de aceptar faltas, de cosas que no son y no podrán ser, pues, pero que alivian, pues pasar de la impotencia, por ejemplo, de la impotencia a la imposibilidad. Entonces, bueno, es un comentario suelto, pero en qué sentido también, este, en realidad, pues eso me lo trajo. Un comentario que tiene varios párrafos después, pero en donde habla de la negativización, del efecto de negativización del lenguaje, que es otra cosa, que es otra cosa. El lenguaje negativiza en el sentido de que el lenguaje, al pasar, al nombrar algo, pues le quita goce. Es el efecto de negativización del lenguaje. No tiene nada que ver con el otro positivo y negativo, pero simplemente por asociación de significantes, pues una cosa pues me llevó a la otra que no tienen nada que ver, pero bueno, así es el inconsciente, pues que mete cosas que no tienen nada que ver y en el inconsciente no hay problema que hayan contradicciones, aporías del tipo que tú quieras, las hay ahí. Al inconsciente no le importa nada, absolutamente nada de eso. Nos mete pues todas esas cosas en un mismo baúl. Bueno, eso es un comentario desordenado. Si tú quieres comentar Bueno, algo al como respecto, tú has Amparo. dicho, parafraseando, yo lo que he intentado es recoger del texto aquellas cosas que me llevaban a poder entender un poco cuál era el recorrido en Lacan desde
primeros textos que trabajan el fin de análisis a los últimos textos. Y he ido entresacando aquellos puntos, ideas que Colette va significando, ¿no? Es verdad que a veces anticipo unas cosas, las he vuelto a retomar, pero no voy a decir algo nuevo sobre lo que ella dice, es simplemente plantear que eso para mí ha tenido resonancia y que por eso lo he podido recoger para entenderlo y para poderlo, pues eso, aplicar un poco a lo que creo que puedo estar haciendo o he ido haciendo a lo largo de estos últimos Bueno, años. no, te damos muchísimas las gracias porque ha sido sumamente ameno y creo que has transmitido mucho, pues como varios pues han dicho, en particular, pues, bueno, varios, Aline, Tony, varios otros. Bueno, Carmen, tienes la última palabra para no explotar aquí capitalísticamente a Amparo. Ah, no era nada, era, es que como me he perdido, he llegado tarde, me he perdido, entonces ahora todo lo que estoy escuchando me está llamando la atención. Lo que has dicho de que te habían dicho explícitamente que estabas Hace 3 años recuerdo conversando con Dulos Camós, que todos los participantes habituales la conocen. Bueno, y Amparo y Susana también, porque es un personaje muy conocido, una colega muy conocida en España, Ujú, conversando hace 3 años en la avenida cerca el recinto modernista de San Pau. Recuerdo en marzo de hace 3 años le dije, yo tengo que inventar algo, tengo que inventar algo, no me voy a quedar en la calle, no me voy a quedar en la calle. Y de ahí surgió este seminario gracias al apoyo pues que dieron algunos desde un principio y que lo han sostenido pues. Y bueno, yo he hecho lo que he podido barajando pues la logística y ayudando aquí y allá. Pero bueno, tengo muchísimos amigos pues en el Foro de Barcelona y en el Colegio Clínico de ACCEP. Y ahorita pues con relación a los sucesos trágicos en Venezuela, mi país de origen, fueron de los pocos foros que manifestaron, o que enviaron un mensaje de solidaridad que se agradece enormemente, pues, y que demuestra, pues, la generosidad y la hidalguía, pues, de esas personas, aunque tengamos diferencias. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión y al final del tercer ciclo de este seminario que al principio muchos no apostaban, pero para nada, no daban. En Venezuela nos decían, no damos medio. Medio era una monedita, casi la más pequeñita que había, que casi no valían nada. No sé cómo se dirá aquí en España. No daban un comino, no sé cómo se dirá, pues seguro que hay un dicho para eso. Porque los pueblos se las ingenian, pues, para transmitir los dichos. Entonces, Amparo, muchísimas gracias. Hemos cerrado con broche de oro este ciclo. Esta es la última sesión. De verdad que nos has traído una frescura y una alegría y una belleza. Fíjate esa sonrisa en tu cara, en tu rostro, en tu semblante con el- la cual nos regalas y que nos dice precisamente lo que es hacer un análisis versus simplemente un recorrido analítico. Entonces, Muchas estamos sumamente gracias. agradecidos. Gracias, Pedro Pablo. Bueno, Sí, Gracias, gracias a muchas todos, Amparo. gracias. Rosario, Muchas gracias Tony. a gracias. todos, Susana, ya hasta sabes que tienes un pronto. compromiso. Son 10 sesiones seguidas que tiene que venir. Así Lo que bueno, anoto, lo eso, anoto. eso es así. Lo anoto, gracias. No, mentira, cuando quieres, bienvenido, Daniel. Sabes que yo he hecho bromas, pues, ¿entiendes? Bueno, diciendo bromas uno puede decir cosas también, ¿no? Claro. Es una manera de decirlo que son bienvenidos, que nos encanta. Entonces, Juli, Daniel, Gladys, Gracias. Tony, no nos veremos pues por un par de meses. Nos vamos a ver algunos en Sao Paulo, afortunadamente.
Entonces, bueno, Felices nos queremos vacaciones. mucho, los quiero Felices mucho. vacaciones Felices Sí, felices Igualmente. vacaciones. Nos a Cuando digo los quiero todos. mucho, hablo en Y nombre de cada uno de los que están aquí. te Que aquí, queremos bueno, mucho. tratamos, somos, o sea, pensamos, tenemos cerebro, pero pues tratamos de ser amables, agradables, pues, Claro de que seguir sí. haciendo esto un espacio agradable, descontracturado, como dice Gladys, Exacto. riguroso, como dice Constanza, serio, como dice Rité, Y divertido. pero divertido, que la pasamos bien. ¿Por qué, coño, eso de cara seria, culo parrandero? Pues esa Claro. cara seria, coño, eso es fastidiosísimo. Esos seminarios Sí, y sí, clases sí. que son obstinantes, que Aburridos. nadie se ríe en toda la clase, no puede ser. Nada. ¿Qué análisis Aburridos. hicieron, Dios mío? Bueno, Enhorabuena por este seminario, de verdad. bueno, Gracias. bueno, Hasta Hasta chao, pronto. septiembre. Hasta la vuelta. Gracias Disfrutes el a verano. todos. Adiós.